En su prisa por salvar a su hija, un viudo atraviesa la ciudad, sin saber que su vida también está a punto de curarse. Entre lágrimas y fiebre, la niña señala a una enfermera y susurra: «Papá, esa enfermera es igual que mamá». Cuando el hombre mira a la enfermera, se queda estupefacto al instante, mira hasta el final. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Seguimos. Las luces de la ciudad brillaban difusas a través del parabrisas empañado mientras Alejandro Montero conducía su Mercedes último modelo por las calles desiertas de la Ciudad de México. Sus manos aferraban el volante con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Pero no era el frío de la madrugada lo que le provocaba ese estado de tensión. A su lado, en el asiento del copiloto, su pequeña hija Isabela, de 8 años, se estremecía entre escalofríos mientras la fiebre la consumía. «Resiste, mi amor, ya casi llegamos», susurró, más para calmar su propia ansiedad que para consolar a la niña, quien apenas podía mantener los ojos abiertos. El sudor perlaba su frente infantil y sus mejillas, normalmente rosadas, ahora lucían pálidas como la luna que los observaba desde el cielo nocturno. Los últimos 6 meses habían sido un infierno para Alejandro. La ausencia de Elena, su esposa, había dejado un vacío imposible de llenar en sus vidas. Cada rincón de su mansión en las lomas guardaba un recuerdo de ella. Su perfume persistente en el vestidor, las partituras del piano que ya nadie tocaba, las fotos que sonreían desde las paredes como ventanas a un pasado feliz que parecía cada vez más lejano. El chirrido de los neumáticos resonó en el estacionamiento del Hospital Ángeles cuando Alejandro frenó bruscamente frente a la entrada de urgencias. Sin esperar al valet parking, tomó a Isabela en brazos y corrió hacia las puertas automáticas que se abrieron ante él como las fauces de un gigante de cristal y acero. «¡Necesito ayuda!», gritó, su voz resonando en el vestíbulo aséptico. Su traje italiano de $3,000, normalmente impecable, estaba arrugado y descompuesto, pero poco le importaba. En ese momento, todos sus millones, sus empresas, su imperio financiero, nada significaba comparado con la fragilidad de la niña que sostenía contra su pecho. Un equipo médico respondió de inmediato. Una camilla apareció y, con profesionalismo eficiente, separaron a Isabela de sus brazos. Alejandro sintió un déjà vu terrible. Así había sido también la última vez que vio a Elena cuando la arrancaron de su lado en ese mismo hospital. La diferencia era que esta vez no permitiría que el destino le arrebatara a la única luz que le quedaba en la vida. Mientras seguía a los médicos por el pasillo, una enfermera se acercó para tomarle los datos. Alejandro comenzó a recitar mecánicamente la información: nombre, edad, alergias, historial médico familiar. Pero cuando levantó la vista para mirar a la profesional que anotaba todo en una tableta electrónica, las palabras se le congelaron en la garganta. Isabela, que hasta ese momento había permanecido semiconsciente, también la vio. Sus ojos febriles se abrieron de par en par y con una voz débil pero clara, pronunció las palabras que cambiarían sus vidas para siempre. «Papá, esa enfermera es igual a mamá». Alejandro se quedó paralizado. La enfermera, que hasta ese momento había mantenido su atención en la tableta, alzó la mirada. Sus ojos, de un castaño profundo idéntico al de Elena, se encontraron con los suyos. La similitud era tan asombrosa que por un momento Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No era solo el color de ojos, era todo. La forma en que inclinaba ligeramente la cabeza, el lunar casi imperceptible cerca de la comisura de los labios, incluso la manera en que sostenía el bolígrafo entre sus dedos largos y elegantes. «Señor Montero, necesitamos llevar a su hija para realizarle estudios de inmediato», interrumpió otro médico, rompiendo el momento de conexión inexplicable que se había formado. La enfermera pareció recomponerse primero. Con una profesionalidad que contrastaba con la turbación que Alejandro había detectado en su mirada, comenzó a dirigir a los camilleros hacia el área de pediatría. Sus movimientos eran precisos, eficientes, pero había algo más, algo que,
hizo que el corazón de Alejandro latiera con una mezcla de miedo y esperanza. La forma en que sus manos se movían mientras daba instrucciones era exactamente igual a como Elena gesticulaba cuando dirigía su coro en la iglesia. Las horas siguientes transcurrieron en una nebulosa de análisis de sangre, radiografías y consultas médicas. Isabela fue diagnosticada con una severa infección que requería hospitalización inmediata. Alejandro, sentado en la sala de espera, no podía apartar su mente de aquella enfermera que parecía un fantasma materializado de su pasado. Carmen Suárez, según indicaba su gafete, se movía por los pasillos del hospital con la eficiencia de alguien que conoce cada rincón como la palma de su mano. Cada vez que pasaba cerca de donde estaba Alejandro, él sentía una corriente eléctrica recorrer su espina dorsal. Era como si el universo estuviera jugando una broma cruel, poniendo frente a él una copia exacta de la mujer que había amado durante 15 años. «Señor Montero», la voz de Carmen lo sacó de sus cavilaciones. «Isabela está estable ahora, la fiebre está cediendo y hemos comenzado con el tratamiento antibiótico. ¿Le gustaría verla?» Alejandro asintió, incapaz de formar palabras coherentes. Siguió a Carmen por el pasillo hacia la habitación de pediatría, observando cada detalle de su caminar. Incluso su forma de moverse era idéntica a la de Elena, como si compartieran la misma coreografía vital. Isabela dormía tranquilamente cuando entraron en la habitación. El color había comenzado a volver a sus mejillas y su respiración era más regular. Carmen se acercó a revisar el monitor de signos vitales con una delicadeza que hizo que el corazón de Alejandro se encogiera. «Es sorprendente», murmuró él, incapaz de contenerse más. «El parecido es casi imposible». Carmen se tensó visiblemente, pero continuó ajustando el goteo del suero como si no hubiera escuchado nada. Sin embargo, Alejandro notó cómo sus manos temblaban ligeramente. «Señor Montero», dijo finalmente, girándose para enfrentarlo, «hay cosas que a veces no podemos explicar. Lo importante ahora es la recuperación de Isabela». Pero había algo en su voz, una nota de duda, de secreto contenido, que Alejandro reconoció al instante. Era la misma inflexión que Elena usaba cuando intentaba ocultar algo que la perturbaba profundamente. Isabela se movió en la cama, sus párpados revoloteando antes de abrirse. Una sonrisa débil iluminó su rostro cuando vio a Carmen. «Cantas igual que mamá», susurró la niña, sorprendiendo tanto a Carmen como a Alejandro. «¿Cómo lo sabes, mi amor?», preguntó Alejandro desconcertado. «La escuché mientras dormía. Cantaba la misma canción de cuna que mamá siempre me cantaba». Carmen palideció visiblemente. Sin decir una palabra, dio media vuelta y salió rápidamente de la habitación, dejando tras de sí un silencio cargado de preguntas sin responder. Alejandro se quedó junto a la cama de su hija, acariciando su cabello mientras ella volvía a dormirse. Su mente era un torbellino de teorías y posibilidades. ¿Cómo era posible que esta enfermera conociera la misma canción de cuna que Elena? ¿Por qué reaccionaba de manera tan extraña cada vez que se mencionaba el parecido? A través de la ventana de la habitación, podía ver la ciudad despertando lentamente. El amanecer pintaba el cielo de tonos rosados y dorados, pero Alejandro solo podía pensar en los ojos de Carmen, en la forma en que había huido de la habitación, en los secretos que parecían esconderse tras su aparente profesionalismo. En 1900, ese momento, mientras observaba a su hija dormir pacíficamente, Alejandro Montero tomó una decisión. Descubriría la verdad detrás de Carmen Suárez, aunque eso significara remover cielos y tierra. Lo que no sabía era que la verdad que buscaba cambiaría su vida de maneras que jamás hubiera podido imaginar. Los días en el hospital se convirtieron en una rutina extraña para Alejandro. Durante las mañanas, se ocupaba de dirigir sus empresas, desde su laptop en la habitación de Isabela, mientras observaba cómo su hija mejoraba gradualmente. Por las tardes, sus ojos inevitablemente buscaban a Carmen, quien aparecía y desaparecía como una aparición, siempre profesional, siempre manteniendo una distancia que parecía más emocional que física.
Isabela, por su parte, florecía en presencia de Carmen. La enfermera tenía una manera especial de conectar con la niña, como si compartieran un lenguaje secreto. Le contaba historias durante los procedimientos médicos, le hacía reír cuando le tomaba la temperatura y, sobre todo, la escuchaba, con una atención que iba más allá del deber profesional. «¿Sabes, papá?», dijo Isabela una tarde mientras dibujaba en su cama. «Carmen tiene el mismo lunar que mamá tenía en la muñeca. Lo vi cuando me estaba poniendo el suero». Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era cierto. Elena tenía un pequeño lunar en forma de media luna en su muñeca derecha. Una marca distintiva que siempre había considerado única. ¿Cómo era posible que Carmen compartiera hasta ese detalle? Decidido a encontrar respuestas, Alejandro comenzó a investigar discretamente. Sus contactos en el hospital le proporcionaron información sobre Carmen. Llevaba 5 años trabajando allí. Era soltera, vivía sola en un modesto apartamento en la colonia Roma y era conocida por su dedicación excepcional a los pacientes pediátricos. Una tarde, mientras Isabela dormía, Alejandro encontró a Carmen en la cafetería del hospital. Estaba sola, revolviendo distraídamente un café que parecía haberse enfriado hace tiempo. Su rostro, tan parecido al de Elena, mostraba una expresión de profunda melancolía. «¿Puedo sentarme?», preguntó Alejandro, sorprendiéndola. Carmen asintió, enderezándose en su silla y adoptando inmediatamente su máscara profesional. Pero esta vez, Alejandro no estaba dispuesto a permitir que se escudara tras ella. «Mi esposa solía tomar el café exactamente así», comentó, señalando la taza. «Negro, sin azúcar, y siempre lo dejaba enfriar mientras se perdía en sus pensamientos». Carmen palideció visiblemente, sus manos temblando mientras dejaba la cucharilla sobre la mesa. «Señor Montero, yo...». «Por favor», la interrumpió suavemente. «Necesito entender. No es solo el parecido físico, son los gestos, las maneras, detalles que nadie podría imitar. Incluso Isabela lo siente. ¿Quién eres realmente, Carmen?». Un silencio pesado se instaló entre ellos. Carmen miró por la ventana de la cafetería, hacia el jardín del hospital, donde algunos pacientes paseaban bajo el sol de la tarde. Cuando volvió a mirarlo, sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «Hay historias que es mejor no desenterrar, señor Montero», susurró. «Algunas verdades pueden hacer más daño que bien. Más daño que ver a mi hija revivir el fantasma de su madre cada vez que te mira. Más daño que sentir que me estoy volviendo loco cada vez que escucho tu voz y por un momento creo que Elena ha vuelto». Carmen se levantó abruptamente, su silla chirriando contra el suelo. Varias personas en la cafetería voltearon a mirarlos. «Lo siento, pero debo volver a mis rondas», dijo. Pero Alejandro alcanzó a tomar su muñeca antes de que pudiera alejarse. Allí estaba, el lunar en forma de media luna idéntico al de Elena. «Por favor», rogó Alejandro, su voz quebrada por la emoción. «Si hay algo que debo saber, si hay alguna conexión con Elena». Carmen retiró su mano como si el contacto la quemara. Sus ojos, tan familiares y a la vez tan misteriosos, se llenaron de una mezcla de miedo y algo más profundo, algo que Alejandro no pudo descifrar. «Hay cosas del pasado que deberían quedarse allí», murmuró. «Elena, ella tenía sus razones para guardar ciertos secretos». Antes de que Alejandro pudiera procesar el significado de esas palabras, el altavoz del hospital cobró vida. «Enfermera Suárez, se le requiere urgentemente en pediatría». «Enfermera Suárez a pediatría, por favor». Carmen aprovechó la interrupción para escapar, dejando a Alejandro con más preguntas que respuestas. Pero una cosa había quedado clara. Ella conocía a Elena. No era una simple coincidencia, había una historia allí, un secreto que conectaba a estas dos mujeres idénticas, y Alejandro estaba determinado a descubrirlo. Esa noche, mientras Isabela dormía profundamente en su cama de hospital, Alejandro regresó brevemente a su casa. Necesitaba recoger más ropa y algunos juguetes para su hija, pero sobre todo, necesitaba buscar entre las pertenencias de Elena alguna pista que pudiera explicar su conexión con Carmen. El estudio de Elena permanecía intacto desde su partida.
Alejandro no había tenido el valor de mover nada, como si alterar el orden de las cosas pudiera borrar los últimos vestigios de su presencia. El piano de cola negro seguía en el centro de la habitación, cubierto por una fina capa de polvo. Las partituras seguían desperdigadas sobre el atril, esperando ser interpretadas por unas manos que ya no volverían a tocarlas. Con un nudo en la garganta, Alejandro comenzó a revisar los cajones del escritorio. Encontró documentos antiguos, fotos, cartas, hasta que algo llamó su atención. En el fondo del último cajón había una pequeña caja de madera que nunca había visto antes. Al abrirla, encontró un conjunto de fotografías amarillentas y un sobre cerrado con el nombre de Elena. Las fotografías lo dejaron sin aliento. Eran imágenes de dos niñas pequeñas, idénticas, vestidas con uniformes escolares. En el reverso de una de ellas, una letra infantil había escrito: Carmen y Elena, primer día de escuela. Alejandro se dejó caer en la silla del escritorio, las manos temblorosas sosteniendo la evidencia de una verdad que comenzaba a tomar forma. El sobre contenía documentos de adopción. Según estos papeles, las gemelas habían sido separadas a los 6 años cuando una familia adoptó a Carmen, mientras Elena permaneció en el orfanato hasta que fue adoptada meses después por otra familia. «Papá», la voz de Rosario, el ama de llaves que había criado a Elena y ahora cuidaba de Isabela durante sus ausencias, lo sobresaltó. «Rosario, ¿tú sabías sobre esto? ¿Sabías que Elena tenía una hermana gemela?» La anciana se acercó lentamente, sus ojos llenos de una tristeza antigua. «Elena me hizo prometer que guardaría el secreto», confesó. «Se reencontraron hace algunos años, pero era complicado. Carmen había sufrido mucho en su vida y Elena quería protegerla. Planeaba decírtelo todo, pero entonces...» Alejandro cerró los ojos, abrumado por las implicaciones de este descubrimiento. Elena había guardado este secreto durante años, llevándoselo consigo. ¿Por qué? ¿Qué más no sabía sobre la mujer con la que había compartido su vida? Regresó al hospital con la caja de fotografías, su mente un torbellino de emociones contradictorias. Al llegar a la habitación de Isabela, encontró a Carmen sentada junto a la niña, leyéndole un cuento. La escena era tan familiar, tan dolorosamente similar a cómo Elena solía hacerlo, que por un momento se quedó paralizado en la puerta. Carmen levantó la vista y al ver la caja en sus manos, el color abandonó su rostro. El libro que sostenía cayó al suelo con un ruido sordo. «Lo sabes», susurró. Isabela, adormilada, miró confundida entre su padre y la enfermera. «¿Qué pasa, papá?» «Nada, mi amor», respondió Alejandro, forzando una sonrisa. «Sigue durmiendo. Carmen y yo tenemos que hablar un momento». En el pasillo, bajo el zumbido de los fluorescentes, Carmen parecía más vulnerable que nunca. Ya no era la eficiente enfermera, sino una mujer enfrentándose a los fantasmas de su pasado. «¿Por qué? ¿No me lo dijiste desde el principio?», preguntó Alejandro, su voz más dolida que acusadora. «Porque Elena me lo pidió», respondió Carmen, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. «Me pidió tiempo para encontrar el momento adecuado para decírtelo, y luego ya, no hubo tiempo». Alejandro sacó una de las fotografías de la caja y se la mostró. Carmen la tomó con manos temblorosas, acariciando la imagen como si pudiera tocar a través de ella el pasado perdido. La historia de Carmen comenzó a develarse esa noche en la pequeña sala de descanso del personal, mientras Isabela dormía bajo la vigilancia de otra enfermera. Con las fotografías esparcidas sobre la mesa entre ellos, Carmen habló con voz suave, como si cada palabra fuera un cristal frágil que pudiera romperse al pronunciarlo. «Elena y yo nos reencontramos hace 5 años», comenzó. «Fue casualidad, o tal vez el destino. Yo acababa de perder a mi pequeño Lucas, que nació con una condición cardíaca severa. El dolor me llevó a cambiar de especialidad. Dejé la enfermería general y me dediqué a pediatría. Quería honrar la memoria de mi hijo ayudando a otros niños». Alejandro escuchaba en silencio, observando cómo las manos de Carmen jugueteaban nerviosamente con una de las fotos antiguas. Un día,
Elena vino al hospital con su coro infantil para dar un concierto a los niños internados. Cuando nos vimos, fue como mirarse en un espejo. Nos reconocimos al instante a pesar de los años. Ella me buscó después del concierto y pasamos horas hablando, recuperando el tiempo perdido. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Carmen, pero su voz se mantuvo firme. Elena quería reunir a toda la familia, presentarnos formalmente, pero yo tenía miedo. Mi vida había sido muy diferente a la suya. Mientras ella creció en un hogar amoroso, mi familia adoptiva no fue tan afortunada. Me costó años superar ese pasado, construirme una vida propia. Cuando perdí a Lucas, pensé que nunca volvería a sentir alegría. Se detuvo un momento, tomando aire antes de continuar. Elena me visitaba en secreto. Me contaba sobre Isabela, sobre ti, sobre la vida maravillosa que tenía. Nunca la vi celosa o resentida por mi silencio. Al contrario, respetaba mis tiempos, mis miedos. Me decía que cuando estuviera lista, me presentaría a todos como su hermana. Alejandro sintió que su corazón se encogía. Era tan propio de Elena esa paciencia, esa comprensión infinita. La última vez que nos vimos, continuó Carmen, me entregó una carta. Me dijo que la abriera solo si algo le pasaba. Yo me reí. Le dije que no dijera tonterías. Pero ella insistió. Prométeme que cuidarás de ellos si algo me pasa, me pidió. Yo se lo prometí, pensando que era una de sus preocupaciones exageradas. ¿Qué? Manos temblorosas, Carmen sacó un sobre arrugado de su bolsillo. No he tenido el valor de abrirla hasta ahora. Alejandro tomó el sobre que Carmen le extendía. Dentro había una carta escrita con la inconfundible caligrafía de Elena. Mi querida hermana, si estás leyendo esto significa que el destino ha decidido separarnos nuevamente. Pero esta vez no permitiré que la separación sea definitiva. Tú eres la única persona que puede entender el amor que siento por mi familia, porque llevas en tu corazón el mismo amor que yo. Sé que tienes miedo de abrir tu corazón, de volver a amar después de perder a Lucas. Pero el amor, Carmen, el amor verdadero no muere. Se transforma, encuentra nuevos caminos. Isabela necesitará una figura maternal en su vida, alguien que la entienda como solo tú podrías hacerlo. Y Alejandro, él necesitará comprender que el amor puede tener muchas formas, muchos rostros. No te pido que ocupes mi lugar. Te pido que encuentres el tuyo propio en sus vidas, que les permitas conocer a la mujer maravillosa que eres, la hermana que el destino me devolvió y que ahora debo confiar a las personas que más amo. Perdóname por no haber tenido el valor de revelar tu existencia antes. Quizás fue egoísta de mi parte querer mantenerte solo para mí un tiempo más, pero ahora te libero de esa promesa de silencio. Es hora de que la verdad salga a la luz, de que el amor encuentre su camino. Con todo mi amor, Elena. Las palabras de Elena flotaban en el aire como notas de una melodía inacabada. Alejandro levantó la vista de la carta para encontrar a Carmen llorando silenciosamente, sus hombros temblando con sollozos contenidos. Cuando supe lo de Elena, susurró Carmen, quise correr a buscarlos, pero el miedo me paralizó. Me convencí de que era mejor mantener mi distancia, que ustedes tenían suficiente dolor sin tener que lidiar con mi presencia. Y entonces, esa noche, trajiste a Isabela. Los días siguientes transcurrieron en una especie de limbo emocional. Isabela mejoraba constantemente, su cuerpo respondiendo bien al tratamiento, pero era su espíritu el que parecía haber experimentado una transformación más profunda. La niña había florecido bajo el cuidado de Carmen, como una flor que finalmente encuentra el sol después de un largo invierno. ¿Entonces eres la hermana de mamá?, preguntó Isabela una mañana, mientras Carmen le cambiaba el suero. La pregunta tomó por sorpresa a ambos adultos, que no habían discutido cómo abordar el tema con la pequeña. Carmen miró a Alejandro buscando su aprobación. Él asintió suavemente. «Sí, mi amor», respondió Carmen, su voz temblando ligeramente. «Tu mamá y yo éramos gemelas». Isabela procesó la información
con la sorprendente sabiduría que solo los niños poseen. Por eso cantas igual que ella, y tienes su lunar, y cuando sonríes tus ojos brillan como brillaban los de ella. Carmen se sentó en el borde de la cama, tomando las pequeñas manos de Isabela entre las suyas. Tu mamá era la mejor persona que he conocido. Me hubiera gustado que la conocieras por más tiempo, pero ahora te tenemos a ti, dijo Isabela, con simplicidad. Y mamá debe estar contenta porque ya no estamos tan tristes. Las palabras de la niña golpearon a Alejandro con una fuerza inesperada. Era cierto, por primera vez en meses, la pesada nube de tristeza que había envuelto sus vidas parecía estar disipándose, permitiendo que rayos de luz se filtraran nuevamente. Sin embargo, la paz recién encontrada se vio amenazada esa misma tarde. Mariana, la madre de Elena, llegó al hospital sin previo aviso. Al ver a Carmen, se quedó paralizada en la puerta de la habitación, su rostro transformándose en una máscara de shock y dolor. «¿Qué clase de broma cruel es esta?», exclamó, su voz temblando de emoción. «¿Quién eres tú y por qué te pareces tanto a mi hija?». Carmen palideció, pero se mantuvo firme. «Señora Mariana, yo... No quiero escuchar nada. Alejandro, ¿cómo puedes permitir esto? ¿Cómo puedes dejar que esta impostora esté cerca de mi nieta?». Isabela comenzó a llorar, asustada por los gritos. Carmen instintivamente se movió para consolarla, pero Mariana se interpuso entre ellas. «Aléjate de mi nieta. No tienes derecho a estar aquí». «Basta». La voz de Alejandro resonó con autoridad. «Mariana, hay algo que debes saber. Carmen no es una impostora, es la hermana gemela de Elena». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mariana se tambaleó, buscando apoyo en la pared más cercana. ¿Qué estás diciendo?» «Es verdad, abuela», intervino Isabela entre lágrimas. «Tía Carmen es la hermana de mamá. Ella me cuida como lo hacía mamá». Mariana se dejó caer en una silla, su rostro una mezcla de emociones contradictorias. Carmen, reuniendo todo su valor, se acercó a ella y se arrodilló a su lado. «Sé que es difícil de creer», dijo suavemente. «Elena quería decírselo. Tenía todo planeado, pero el destino no nos dio esa oportunidad». «¿Por qué no nos buscaste antes?», preguntó Mariana, su voz apenas un susurro. «Porque tenía miedo. Miedo de no ser suficiente, de no estar a la altura de Elena, de causar más dolor que bien. Pero ahora sé que estaba equivocada. Elena me dejó una carta pidiéndome que cuidara de su familia, y eso es lo que intento hacer». Mariana levantó una mano temblorosa hacia el rostro de Carmen, tocando suavemente su mejilla. «Tienes sus ojos, su misma mirada bondadosa». Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de ambas mujeres. Isabela se deslizó de su cama y, arrastrando su portazueros, se acercó para unirse al abrazo que se estaba formando. Alejandro observaba la escena con el corazón lleno de una emoción que no podía nombrar. Era como si el último deseo de Elena se estuviera cumpliendo. Su familia, aunque herida y transformada, estaba encontrando una nueva forma de estar completa. La recuperación de Isabela progresaba de manera favorable, y los médicos comenzaban a hablar sobre darle el alta en los próximos días. Sin embargo, una nueva preocupación apareció en el horizonte cuando el doctor Ramírez, director del área de pediatría, convocó a una reunión urgente con todo el personal. «Como algunos ya habrán escuchado», comenzó el doctor con expresión grave, «la junta directiva ha decidido cerrar el ala pediátrica del hospital para convertirla en un centro de cirugía estética más rentable». Un murmullo de indignación recorrió la sala. Carmen, sentada en primera fila, sintió que su corazón se detenía. Este lugar no era solo su trabajo, era el último vínculo que tenía con su hijo Lucas, el espacio donde había encontrado su propósito después de perderlo. La decisión final está en manos de Roberto Guzmán, el nuevo director ejecutivo, continuó el doctor Ramírez. Carmen palideció al escuchar ese nombre. Roberto Guzmán era el hermano de Elena, su cuñado, aunque él no lo sabía. Lo había visto algunas veces en fotografías que Elena le había mostrado, pero nunca se habían encontrado cara a cara.
Después de la reunión, mientras caminaba por los pasillos sumida en sus pensamientos, Carmen se encontró con Alejandro, que había estado esperándola. «Te ves preocupada», observó él. Carmen le contó sobre la situación. Para su sorpresa, Alejandro sonrió levemente. «Roberto», murmuró, «hace meses que no hablamos. Después de Elena nos distanciamos. Él se sumergió en su trabajo, yo en mi dolor. Pero tal vez sea momento de reconectar». «No», respondió Carmen con firmeza. «No quiero que uses tus conexiones personales para resolver esto. Necesitamos demostrar el valor real de esta área pediátrica». Alejandro la observó con una mezcla de admiración y curiosidad. «Suenas exactamente como Elena cuando se apasionaba por una causa». «Es que esto es importante», insistió Carmen. «Cada niño que pasa por estas habitaciones tiene una historia. Como Lucas». Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de que nunca le había contado a Alejandro los detalles sobre su hijo. «¿Lucas?», preguntó él suavemente. Carmen se apoyó contra la pared del pasillo, cerrando los ojos por un momento. «Mi hijo tenía solo 3 años cuando su corazón dejó de latir. Fue aquí, en este hospital, donde pasamos sus últimos días. Elena estuvo conmigo todo el tiempo, aunque tú no lo sabías. Fue ella quien me convenció de no abandonar la enfermería, de transformar mi dolor en algo positivo». Alejandro sintió que su corazón se encogía. Ahora entendía mejor por qué Elena había sido tan protectora con su hermana, por qué había respetado su necesidad de privacidad y tiempo. «¿Sabes qué?», dijo después de un momento de reflexión. «Tienes razón, no usaremos conexiones personales, haremos algo mejor». En los días siguientes, Alejandro y Carmen trabajaron juntos en un proyecto ambicioso. Recopilaron historias de éxito, testimonios de familias, estadísticas de recuperación. Isabela, desde su cama de hospital, contribuyó dibujando carteles coloridos con mensajes de apoyo. Mariana, que ahora visitaba el hospital diariamente, se unió a la causa con entusiasmo. Ver a su nueva hija, porque así había comenzado a pensar en Carmen, luchar por algo tan importante la llenaba de orgullo. «Elena estaría tan orgullosa», le dijo una tarde mientras organizaban una presentación. «Siempre decía que las coincidencias no existen, que todo tiene un propósito mayor». Carmen sonrió, recordando las largas conversaciones con su hermana sobre el destino y los caminos inesperados de la vida. «¿Sabes qué más decía Elena?», continuó Mariana, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Decía que el amor verdadero tiene el poder de sanar cualquier herida, incluso aquellas que creemos incurables». Las palabras de Mariana resonaron profundamente en Carmen, especialmente cuando notó la forma en que Alejandro la miraba desde el otro lado de la habitación. No era la primera vez que captaba esa mirada, una mezcla de admiración, confusión y algo más que no se atrevía a nombrar. «El amor también puede ser complicado», susurró Carmen, más para sí misma que para Mariana. «Solo cuando intentamos controlarlo», respondió la mujer mayor con sabiduría. «A veces lo único que podemos hacer es dejar que fluya naturalmente, como el agua de un río encontrando su camino al mar». Esa noche, mientras Carmen hacía su ronda final, se detuvo en la habitación de Isabela. La niña dormía pacíficamente, y junto a su cama, Alejandro también se había quedado dormido en el sillón, un libro de cuentos abierto sobre su regazo. La escena le provocó una mezcla de emociones que no se atrevía a analizar demasiado profundamente. La presentación para salvar el ala pediátrica estaba programada para la siguiente semana, pero el destino tenía otros planes. Roberto Guzmán apareció en el hospital sin previo aviso, determinado a acelerar el proceso de cierre. Carmen estaba revisando los signos vitales de Isabela cuando escuchó voces alteradas en el pasillo. Al asomarse, vio a Roberto discutiendo acaloradamente con el doctor Ramírez. Su corazón dio un vuelco al reconocer los mismos rasgos familiares que Elena le había mostrado en fotografías. «Las decisiones empresariales no pueden basarse en sentimentalismos», declaraba Roberto con firmeza. «Los números son claros. Esta área genera pérdidas considerables».
Los números no lo son todo, Roberto. La voz de Alejandro resonó en el pasillo. ¿Qué diría Elena de esto? Roberto se giró bruscamente, su rostro tenso por la mención de su hermana. No metas a Elena en esto, Alejandro. Ella ya no está aquí para opinar. Te equivocas, respondió Alejandro con calma. Su espíritu está más presente que nunca en este lugar. Fue en ese momento cuando Roberto notó a Carmen, que había salido completamente al pasillo. El hombre se quedó paralizado, el color abandonando su rostro como si hubiera visto un fantasma. ¿Qué es esto?, balbuceó, retrocediendo. Un paso. ¿Quién eres tú? Carmen respiró profundo, reuniendo todo su valor. Era el momento de la verdad que tanto había temido. Soy Carmen Suárez, dijo con voz firme, la hermana gemela de Elena. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto se apoyó contra la pared, sus piernas temblando visiblemente. Esto es imposible, murmuró. Elena era hija única. Mis padres. Tus padres adoptaron a Elena cuando tenía 6 años, interrumpió Mariana, que acababa de llegar, y había escuchado la conversación. Pero antes de eso ella tenía una hermana gemela, Carmen. Roberto miró a su madre adoptiva con incredulidad. ¿Tú lo sabías? Me enteré hace poco, respondió Mariana con suavidad. Elena guardó este secreto por razones que solo ella comprendía completamente. Pero ahora, Roberto, mira a tu alrededor. ¿No ves la mano de tu hermana en todo esto? Isabela, que había estado escuchando desde su habitación, apareció en la puerta arrastrando su portazueros. Tío Roberto, llamó con su vocecita dulce. La tía Carmen me salvó. Ella cuida de todos los niños aquí, como mamá cuidaba de su coro. ¿No podemos salvar su hospital? Roberto observó a su sobrina, luego a Carmen, y finalmente los carteles y dibujos que decoraban las paredes del área pediátrica. Cada imagen, cada mensaje, hablaba de esperanza, de sanación, de amor. Elena siempre decía que los milagros existen, dijo finalmente, su voz quebrada por la emoción, que solo hay que tener los ojos y el corazón abiertos para verlos. Se acercó lentamente a Carmen, estudiando cada detalle de su rostro. Tienes su misma mirada, susurró. Esa mirada que podía ver lo mejor en todos, incluso cuando nosotros mismos no podíamos verlo. Carmen sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Elena era la mejor parte de mí, confesó. Cuando la reencontré, fue como recuperar un pedazo de mi alma que no sabía que había perdido. Roberto extendió su mano temblorosa hacia ella. Bienvenida a la familia, hermana. El abrazo que siguió fue catártico, años de secretos y dolor disolviéndose en lágrimas compartidas. Isabela se unió al abrazo, seguida por Mariana y finalmente por Alejandro. El ala pediátrica se queda, declaró Roberto cuando finalmente se separaron, pero con una condición. Quiero que Carmen sea la supervisora general. Nadie mejor que ella para mantener vivo el espíritu de Elena en este lugar. Mientras todos celebraban la noticia, Alejandro observaba a Carmen con una nueva perspectiva. Ya no veía en ella solo el reflejo de Elena. Veía a una mujer extraordinaria por derecho propio, alguien que había transformado su dolor en fortaleza, su pérdida en propósito. Y en ese momento, sintió algo que lo asustó y emocionó a partes iguales. Su corazón comenzaba a latir con un ritmo nuevo, un ritmo que creía haber olvidado para siempre. Los días que siguieron a la revelación familiar trajeron consigo una nueva normalidad. Isabela finalmente recibió el alta del hospital, pero sus visitas continuaban siendo frecuentes, ahora para sus chequeos de rutina y principalmente para ver a su querida tía Carmen. Carmen se había sumergido en sus nuevas responsabilidades como supervisora del área pediátrica con la misma pasión y dedicación que la caracterizaban. Bajo su dirección, el ambiente del hospital había cambiado notablemente. Las paredes, antes blancas y austeras, ahora lucían murales coloridos pintados por los propios pacientes.
La música suave flotaba por los pasillos y las risas de los niños se mezclaban con el sonido habitual de los equipos médicos. Una tarde, mientras organizaba algunos documentos en su nueva oficina, Carmen encontró una fotografía que se había deslizado entre los papeles. Era una imagen de Elena con su coro infantil, tomada justo en el hospital, el día que se habían reencontrado. La nostalgia la golpeó con fuerza y sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Puedo pasar? La voz de Alejandro la sorprendió en ese momento vulnerable. Carmen se apresuró a secar sus lágrimas, pero no fue lo suficientemente rápida. Alejandro ya había notado su estado emocional y se acercó con preocupación. ¿Qué sucede?, preguntó suavemente, colocando una mano sobre su hombro. El contacto, aunque inocente, envió una corriente eléctrica por todo su cuerpo. Carmen le mostró la fotografía, intentando ignorar la calidez que emanaba de su toque. La encontré entre los archivos, explicó. Fue el día que nos reencontramos. Elena había organizado este concierto especial para los niños del hospital. Cuando nuestras miradas se cruzaron, fue como si el tiempo se hubiera detenido. Alejandro observó la fotografía con atención. Elena sonreía radiante, rodeada de niños, con ese brillo especial en sus ojos que siempre aparecía cuando hacía algo que amaba. Ella tenía ese don, comentó Alejandro, su voz teñida de nostalgia. Podía iluminar cualquier habitación con su presencia. Tú también lo tienes, respondió Carmen sin pensar. Al darse cuenta de lo que había dicho, se sonrojó intensamente. El silencio que siguió estaba cargado de una tensión diferente. Una que ambos habían estado intentando ignorar durante semanas. Carmen, comenzó Alejandro, su voz más grave de lo normal. Hay algo que necesito decirte. Pero antes de que pudiera continuar, la puerta se abrió de golpe. Isabela entró, corriendo seguida por Mariana. «Tía Carmen, papá», exclamó la niña con entusiasmo. «Miren lo que hice en la escuela». El momento se rompió como una burbuja de jabón. Carmen y Alejandro se separaron instintivamente, ambos conscientes de la mirada perspicaz de Mariana, que había notado la atmósfera íntima que acababa de interrumpir. Isabela, ajena a la tensión, extendió un dibujo donde había retratado a toda su familia. Ella en el centro, flanqueada por su padre y Carmen, con una figura angelical que representaba a Elena flotando sobre ellos. Mariana, Roberto y varios niños del hospital completaban la escena. «Es hermoso, mi amor», dijo Carmen, agradecida por la distracción. «¿Qué te parece si lo colgamos en la pared de la sala de juegos?» Mientras Isabela asentía emocionada, Alejandro observaba a Carmen interactuar con su hija. Ya no buscaba en ella los gestos de Elena, ni comparaba sus voces o sus sonrisas. Veía a Carmen por quien era, una mujer extraordinaria que había traído luz y alegría de vuelta a sus vidas, no como un reemplazo, sino como su propia persona, única y especial. Esa noche, después de que Isabela se durmiera, Alejandro se encontró en su estudio mirando el piano que Elena solía tocar. Por primera vez en meses, no sintió el peso aplastante de la tristeza. En su lugar experimentaba una mezcla confusa de emociones: culpa por sentir algo por la hermana de su esposa, miedo de traicionar la memoria de Elena, pero también una esperanza creciente de que tal vez, solo tal vez, el corazón podía ser lo suficientemente grande para honrar un amor pasado mientras se abría uno nuevo. Carmen, por su parte, se sentó en el pequeño balcón de su apartamento, contemplando la ciudad nocturna. En sus manos sostenía la última carta que Elena le había escrito, releyendo una línea que ahora cobraba un nuevo significado. «El amor verdadero no conoce límites ni fronteras, hermana mía. A veces llega de las formas más inesperadas, y nuestra única tarea es tener el valor de reconocerlo y aceptarlo». El otoño había llegado a la ciudad, pintando los árboles del parque frente al hospital con tonos dorados y cobrizos. Carmen observaba el paisaje desde la ventana de la sala de juegos mientras supervisaba a los niños que participaban en la nueva terapia de arte que había implementado. «¿En qué piensas?», preguntó Sofía, una de las enfermeras más antiguas del Arigin, acercándose con 2 tazas de café.
Carmen aceptó la taza agradecida, pero su mirada seguía perdida en el horizonte. ¿Alguna vez has sentido que el destino tiene un sentido del humor peculiar? Sofía sonrió con comprensión. No era necesario ser muy perspicaz para notar los cambios sutiles en la dinámica entre Carmen y Alejandro durante las últimas semanas. Las miradas prolongadas, los silencios cargados de significado, la manera en que inconscientemente gravitaban el uno hacia el otro en cualquier habitación. Elena solía decir que el destino no existe, comentó Sofía. Decía que lo que llamamos destino es simplemente el resultado de nuestras decisiones y las de aquellos que nos rodean. Carmen se giró para mirar a su amiga sorprendida. ¿Conociste bien a Elena? Fue mi paciente durante sus últimos días, respondió Sofía suavemente. Y déjame decirte algo que ella me confió. Su mayor preocupación no era irse, sino dejar a su familia sumida en la tristeza eternamente. Quería que encontraran la manera de ser felices de nuevo. Las palabras de Sofía resonaron profundamente en Carmen, mezclándose con los recuerdos de sus propias conversaciones con Elena. Su hermana siempre había sido la optimista, la que creía en segundas oportunidades y en que el amor podía manifestarse de formas misteriosas. «Pero no puedo», comenzó Carmen, su voz quebrándose. «No puedo traicionar su memoria». ¿Traicionar?, interrumpió una voz desde la puerta. Era Mariana, que había llegado silenciosamente. «¿Crees que amar es una traición?». Carmen se sobresaltó, derramando un poco de café. Mariana se acercó y tomó sus manos entre las suyas. «Mi querida niña», continuó con ternura maternal, «Elena nunca vio el amor como algo limitado o exclusivo. Al contrario, siempre decía que el amor es como una llama. Puedes encender 1000 velas con ella y su luz no disminuye, solo se multiplica». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Carmen. «Pero Alejandro, Isabela, te adora», interrumpió Mariana. «Y Alejandro, bueno, he visto cómo te mira. No es el mismo tipo de amor que sentía por Elena, porque tú no eres Elena, eres Carmen, y esa Carmen a quien su corazón está respondiendo». En ese momento, como si el destino quisiera subrayar las palabras de Mariana, Isabela entró corriendo a la sala, seguida por Alejandro. «Tía Carmen, mira lo que encontré», exclamó la niña, sosteniendo un álbum de fotos antiguo. «Son fotos tuyas y de mamá cuando eran pequeñas». Carmen se arrodilló junto a Isabela, quien comenzó a pasar las páginas con entusiasmo. Cada imagen contaba la historia de dos niñas idénticas que, a pesar de la separación, nunca habían perdido su conexión especial. «Mira, papá», señaló Isabela una fotografía en particular. «La tía Carmen está usando el mismo vestido que mamá tiene en la foto de tu escritorio». Alejandro se acercó para ver mejor y su brazo rozó suavemente el de Carmen. El contacto, aunque breve, envió escalofríos por su columna. «Era el día de nuestra primera comunión», explicó Carmen, su voz suave. «Aunque estábamos en diferentes orfanatos, las monjas coordinaron para que pudiéramos celebrarla juntas. Fue el último día que nos vimos antes de la adopción de Elena». «Pero se reencontraron», dijo Isabela con la sabiduría inocente de los niños. «Y ahora estás aquí con nosotros. Mamá debe estar muy contenta en el cielo». Las palabras de Isabela provocaron un silencio emotivo en la habitación. Mariana y Sofía intercambiaron miradas significativas antes de excusarse discretamente, dejando a la pequeña familia en su momento íntimo. «A veces», dijo Alejandro después de un momento, «la vida nos da segundas oportunidades disfrazadas de coincidencias. Elena siempre creía en los milagros cotidianos». Carmen levantó la mirada y se encontró con los ojos de Alejandro. En ellos no vio confusión ni culpa, solo una claridad y una calidez que hicieron que su corazón se acelerara. «Elena también creía en el poder sanador del amor», añadió Isabela, abrazando simultáneamente a su padre y a su tía. «Y yo creo que tenía razón». El invierno había llegado a la ciudad, y con él los preparativos para la primera Navidad que la familia enfrentaría con su nueva configuración. Isabela había insistido en que la cena navideña se realizara en el área pediátrica del hospital,
para que todos los niños internados pudieran participar. Carmen se encontraba decorando el árbol de Navidad en la sala común cuando encontró una caja especial entre los adornos. Al abrirla, descubrió que contenía los antiguos adornos que Elena había hecho a mano para el coro infantil. Pequeños ángeles de papel, cada uno con el nombre de un niño escrito con su característica caligrafía elegante. Ella los guardaba como tesoros, dijo Alejandro, que había entrado silenciosamente y observaba a Carmen sostener uno de los ángeles con delicadeza. Cada año añadía nuevos, uno por cada niño que se unía al coro. Carmen asintió, incapaz de hablar por el nudo en su garganta. Entre sus dedos sostenía un ángel particular que llevaba el nombre Lucas, escrito con el mismo cuidado que los demás. Elena lo hizo cuando le conté sobre mi hijo, susurró finalmente. Dijo que así él siempre tendría un lugar en el árbol junto a los demás niños. Alejandro se acercó y con suavidad tomó la mano de Carmen entre las suyas. El contacto era cálido, reconfortante, como un ancla en medio de la tormenta de emociones que la embargaba. Carmen, comenzó Alejandro, su voz cargada de emoción. He estado queriendo decirte algo desde hace tiempo, pero fueron interrumpidos por la llegada apresurada de Roberto, quien entró en la sala con una expresión de preocupación en su rostro. Carmen, necesito tu ayuda, dijo, apenas notando la intimidad del momento que acababa de interrumpir. Acabo de recibir una notificación de la Junta Directiva. Están cuestionando la viabilidad financiera de los nuevos programas del área pediátrica. Carmen soltó suavemente la mano de Alejandro y se enderezó adoptando inmediatamente su postura profesional. ¿Qué necesitan? Una presentación completa para mañana. Números, resultados, testimonios, todo lo que pueda justificar la inversión que hemos hecho en los últimos meses. Pero mañana es Nochebuena, protestó Alejandro. Carmen ha estado organizando la cena para los niños durante semanas. Precisamente por eso, no podemos permitir que la Junta tome decisiones apresuradas, respondió Roberto. Si no presentamos un caso sólido, podrían recortar el presupuesto después de las fiestas. Carmen miró el árbol de Navidad a medio decorar, los ángeles de papel que esperaban ser colgados, y luego a Alejandro, que la observaba con una mezcla de preocupación y algo más profundo que no se atrevía a nombrar. Lo haré, dijo con determinación. Trabajaré esta noche en la presentación. Los niños no perderán sus programas. Pero la cena, comenzó Alejandro. Isabela y tú pueden supervisar los preparativos, sonrió Carmen. Confío en ustedes. Lo que siguió fue una noche de trabajo intenso. Carmen se sumergió en informes, estadísticas y documentación, mientras Roberto la ayudaba a organizar la información. Alejandro se dividía entre supervisar los preparativos de la cena y traerles café y bocadillos. Cerca de la medianoche, mientras revisaba algunos archivos, Carmen encontró algo sorprendente. Una carpeta con el nombre Proyecto Ángeles en el ordenador de Elena. Al abrirla, descubrió que su hermana había estado trabajando en un programa completo de terapia musical para niños hospitalizados, incluyendo estudios de casos, presupuestos y proyecciones a 5 años. Elena, susurró Carmen, las lágrimas nublando su visión, siempre un paso adelante. ¿Encontraste algo?, preguntó Roberto, acercándose a su escritorio. Más que algo, respondió Carmen mostrándole los archivos. Elena había diseñado todo un programa. Es como si hubiera previsto que lo necesitaríamos. Roberto estudió los documentos con asombro. Esto es exactamente lo que necesitamos para la presentación. Es perfecto. En ese momento, Isabela apareció en la puerta de la oficina vestida con su pijama de renos. «Tía Carmen», llamó suavemente. «Los niños están preguntando si vendrás a cantar los villancicos como prometiste». Carmen miró el reloj, los documentos y luego a la niña. Roberto intervino antes de que pudiera responder. «Ve», dijo con una sonrisa, «yo terminaré de organizar esto. Elena nos dejó todo lo que necesitamos». «¿Estás seguro?» «Completamente». «Además»,
añadió mirando significativamente hacia Alejandro, que acababa de aparecer detrás de Isabela. Hay algunas conversaciones que no deberían esperar más. Carmen se levantó, sintiendo el cansancio de las horas de trabajo, pero también una extraña ligereza en su corazón, mientras caminaba hacia la sala común con Isabela de la mano y Alejandro siguiéndolas. Pensó en todos los caminos que la habían llevado hasta ese momento. El árbol de Navidad brillaba con luces multicolores y los ángeles de papel se mecían suavemente con la brisa que entraba por la ventana. Los niños, algunos en sillas de ruedas, otros con sus portazueros, esperaban emocionados para cantar villancicos. La sala común del hospital se había transformado en un rincón mágico de Navidad. Las luces del árbol creaban sombras danzantes en las paredes y el aroma a chocolate caliente y galletas recién horneadas flotaba en el aire. Los niños, vestidos con pijamas festivos, formaban un semicírculo alrededor de Carmen, quien sostenía una guitarra que alguna vez había pertenecido a Elena. ¿Lista?, preguntó Isabela, sentada a su lado con un pequeño triángulo musical. Carmen asintió y comenzó a tocar los primeros acordes de Noche de Paz. Las voces infantiles se unieron a la melodía, creando una armonía que llenó la sala de una paz casi tangible. Alejandro, apoyado en el marco de la puerta, observaba la escena con el corazón rebosante de emociones. En ese momento, Mariana se acercó silenciosamente a su lado. «Elena estaría feliz», susurró la mujer mayor. No solo por los niños, sino por ver a su familia completa de nuevo, aunque de una manera diferente a la que imaginábamos. Alejandro volteó a mirarla, sorprendido por sus palabras. «No me mires así», sonrió Mariana. «Una madre sabe estas cosas. He visto cómo miras a Carmen, y no es solo porque se parece a Elena. La miras por quién es ella, por cómo ha sanado no solo a Isabela, sino a todos nosotros». «Yo», comenzó Alejandro, pero Mariana lo interrumpió suavemente. «El amor no, que es una traición, hijo. Es un regalo, y a veces, cuando menos lo esperamos, la vida nos da una segunda oportunidad de recibirlo». En ese momento, Carmen levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Alejandro. La intensidad de su mirada, la suave sonrisa que se dibujó en sus labios, hicieron que su corazón se acelerara. La velada continuó con más villancicos, historias navideñas y la distribución de regalos para los niños hospitalizados. Carmen había insistido en que cada regalo fuera especialmente elegido según los gustos y necesidades de cada pequeño paciente. Cerca de la medianoche, cuando los niños comenzaban a dormirse y las enfermeras los llevaban de vuelta a sus habitaciones, Carmen se encontró sola en la sala, guardando la guitarra en su estuche. «Tocas exactamente como ella», dijo Alejandro, acercándose. «Pero de alguna manera es diferente». Carmen se giró para mirarlo. «Elena siempre fue la música de la familia. Yo solo aprendí porque ella insistió en enseñarme». «No me refiero solo a la técnica», continuó Alejandro, acercándose más. «Es la forma en que lo haces tuyo, como todo lo demás. Tienes su misma pasión, pero tu propia manera de expresarla». Se quedaron en silencio por un momento, el aire entre ellos cargado de palabras no dichas. «Carmen», comenzó Alejandro finalmente, «he estado tratando de decirte algo desde hace tiempo». «Lo sé», interrumpió ella suavemente. «Yo también. He estado evitando esta conversación». «¿Por qué?» «Porque tengo miedo», confesó Carmen, su voz apenas un susurro. «Miedo de traicionar la memoria de Elena, miedo de confundir los sentimientos, miedo de arruinar lo que hemos construido con Isabela». Alejandro dio un paso más, acortando la distancia entre ellos. «Yo también tenía miedo, pero entonces recordé algo que Elena solía decir, que el miedo es solo amor esperando ser reconocido». Carmen contuvo la respiración cuando Alejandro tomó suavemente sus manos entre las suyas. «No estoy confundiendo mis sentimientos, Carmen. No te veo como un reemplazo de Elena. Te veo a ti, con tu fortaleza, tu dedicación, tu manera única de amar. Y me he enamorado de quien eres». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Carmen,
Pero Elena... Elena nos unió, respondió Alejandro con suavidad. Nos trajo juntos de la manera más inesperada. Y creo, en lo más profundo, de mi corazón que ella estaría feliz. En ese momento un sonido suave los hizo voltear. Isabela estaba en la puerta, sosteniendo uno de los ángeles de papel del árbol. Mamá me dijo en un sueño que ustedes se amaban, dijo la niña con simplicidad. Me dijo que está feliz porque ahora somos una familia completa de nuevo. Carmen y Alejandro se miraron, sorprendidos por las palabras de Isabela. La niña se acercó y tomó sus manos uniéndolas. Los ángeles siempre dicen la verdad, añadió con una sonrisa, señalando el adorno de papel que sostenía. Y mamá es ahora un ángel que nos cuida a todos. La mañana de Navidad amaneció, con una suave nevada cubriendo la ciudad, la primera en varios años. Isabela despertó temprano, emocionada no solo por los regalos que esperaban bajo el árbol, sino por el brillo especial que había visto en los ojos de su padre y su tía, Carmen, la noche anterior. En el hospital, la presentación ante la junta directiva fue un éxito rotundo. El Proyecto Ángeles de Elena, complementado con los resultados obtenidos bajo la dirección de Carmen, no solo aseguró la continuidad de los programas existentes, sino que también garantizó una expansión significativa del área pediátrica. Es como si Elena hubiera dejado un mapa para nuestro futuro, comentó Roberto mientras guardaba los documentos de la presentación. Siempre un paso adelante, incluso ahora. Carmen sonrió, recordando las largas conversaciones con su hermana sobre sus sueños para el hospital. Elena siempre decía que los milagros no ocurren por casualidad, sino que son el resultado de amor y dedicación. Después de la reunión, Carmen se dirigió a la capilla del hospital. Necesitaba un momento de solitud para procesar todo lo que estaba sucediendo en su vida. El pequeño espacio estaba vacío, iluminado solo por la luz de las velas y los copos de nieve que caían al otro lado de los vitrales. Se sentó en uno de los bancos de madera, sus dedos rozando inconscientemente el medallón que Elena le había regalado años atrás. Al abrirlo, encontró una pequeña nota doblada que no había visto antes, escrita con la letra de su hermana. Querida Carmen, si estás leyendo esto, significa que finalmente has encontrado el valor de abrir tu corazón de nuevo. No permitas que el miedo te impida abrazar la felicidad que mereces. El amor verdadero tiene muchas formas y todas son sagradas. Con amor eterno, Elena. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas cuando sintió una pequeña mano sobre su hombro. Era Isabela, seguida por Alejandro. ¿Por qué lloras, tía Carmen?, preguntó la niña sentándose a su lado. Son lágrimas de gratitud, mi amor, respondió Carmen mostrándole la nota. Tu mamá nos dejó tantos regalos. Alejandro se sentó al otro lado de Carmen, tomando suavemente su mano. Elena siempre supo lo que nuestros corazones necesitarían, incluso antes que nosotros mismos. ¿Saben qué más me dijo mamá en Mintus? ¿Mi sueño?, intervino Isabela, sus ojos brillando con una sabiduría que iba más allá de sus años. Dijo que el amor es como el agua. Puede tomar diferentes formas, pero siempre sigue siendo puro y necesario para la vida. Carmen y Alejandro intercambiaron una mirada sorprendida. Era exactamente el tipo de metáfora que Elena solía usar. En ese momento, Mariana y Roberto entraron en la capilla, seguidos por varios niños del hospital y sus familias. Todos llevaban velas encendidas, creando un camino de luz desde la puerta hasta donde estaban sentados. Pensamos que este era el lugar perfecto para hacer el anuncio, dijo Roberto con una sonrisa. ¿Qué anuncio?, se preguntó Carmen confundida. Mariana se adelantó sosteniendo una carpeta. La Junta no solo aprobó la expansión del área pediátrica, también aprobaron la creación de una fundación en honor a Elena, que se dedicará a llevar música y arte a niños hospitalizados en todo el país. Y queremos que tú la dirijas, añadió Roberto. Nadie mejor que tú para continuar el legado de Elena. Carmen sintió que su corazón se desbordaba de emoción. Miró a su alrededor. Los rostros sonrientes de los niños, el amor en los ojos de Alejandro, la alegría de Isabela,
el apoyo incondicional de su nueva familia. Todo lo que Elena había soñado para ella se había materializado de la manera jamás inesperada. «Hay algo más», dijo Alejandro arrodillándose frente a ella. El silencio cayó sobre la capilla mientras sacaba una pequeña caja de su bolsillo. «Carmen Suárez», comenzó, su voz temblando ligeramente de emoción. «No te pido que ocupes el lugar de nadie, porque tienes tu propio lugar en nuestros corazones. Te pido que nos permitas amarte por quien eres, que nos dejes construir junto a ti una nueva historia, una que honre el pasado mientras abraza el futuro. ¿Aceptarías compartir tu vida con nosotros, oficial y completamente?» Los copos de nieve seguían cayendo suavemente al otro lado de los vitrales, creando un telón de fondo mágico para este momento. Y Isabela se acercó, sosteniendo en sus manos el ángel de papel con el nombre de Lucas escrito por Elena. «Di que sí, tía Carmen», susurró la niña. «Así podremos ser una familia completa, con todos nuestros ángeles cuidándonos desde el cielo». La primavera siguiente trajo consigo no solo el florecimiento de los jardines del hospital, sino también el de nuevos comienzos. La Fundación Elena Guzmán de Montero había iniciado sus actividades con un éxito sin precedentes, llevando música, arte y esperanza a cientos de niños hospitalizados. Carmen observaba desde la ventana de su oficina cómo un grupo de pequeños pacientes participaba en una clase de pintura al aire libre. Cada uno de ellos llevaba una pulsera con un pequeño ángel de papel, una tradición que había comenzado con los adornos navideños de Elena y que ahora se había convertido en el símbolo de la fundación. «¿Lista para la ceremonia?», preguntó Alejandro, entrando a la oficina con un ramo de flores silvestres, las favoritas de Elena. Carmen asintió, ajustando nerviosamente el medallón que ahora compartía espacio con un delicado anillo de compromiso. «¿Crees que ella estaría de acuerdo con todo esto?» «No solo estaría de acuerdo», respondió una voz desde la puerta. Era Mariana, elegantemente vestida para la ocasión. «Estaría encantada. Elena siempre supo que el amor tiene el poder de multiplicarse sin dividirse». Isabela entró corriendo, vestida con un hermoso vestido azul cielo. «Miren lo que encontré en el jardín». En sus manos sostenía una mariposa blanca que revoloteaba suavemente. «Tu madre decía que las mariposas blancas son mensajeras de amor», comentó Mariana, mientras la mariposa alzaba el vuelo y se posaba brevemente en el ramo de flores antes de salir por la ventana. La ceremonia de inauguración oficial de la fundación se realizó en el jardín del hospital. Cientos de personas se reunieron, pacientes y sus familias, personal médico, benefactores y, por supuesto, la familia completa. Roberto dio un emotivo discurso sobre cómo el legado de su hermana había transformado no solo el hospital, sino también sus vidas. «Elena nos enseñó que el amor es la fuerza más poderosa de transformación», dijo, su voz cargada de emoción. «Y a través de esta fundación, su amor seguirá transformando vidas por generaciones». Cuando llegó el momento de cortar el listón, Isabela insistió en que debían hacerlo todos juntos. Carmen, Alejandro, Isabela, Mariana y Roberto se reunieron, cada uno sosteniendo una parte de las tijeras ceremoniales. «Esperen», exclamó Isabela de repente. Sacó de su bolsillo el ángel de papel original que Elena había hecho para Lucas y lo ató al listón. «Ahora sí, todos nuestros ángeles están con nosotros». El momento fue capturado en una fotografía que más tarde ocuparía un lugar de honor en la pared principal de la fundación. La familia unida, sonriendo, con el ángel de papel meciéndose suavemente en la brisa primaveral. Esa noche, después de que los invitados se habían marchado y los niños habían regresado a sus habitaciones, Carmen y Alejandro se quedaron en el jardín, bajo las estrellas. «¿Sabes qué me dijo Elena en 1900? ¿Nuestra última conversación?», comentó Carmen recostada en el hombro de Alejandro. «Me dijo que el amor verdadero es como una sinfonía, puede tener diferentes movimientos, cambiar de ritmo, incorporar nuevos instrumentos, pero la melodía principal siempre permanece.
Y tenía razón, respondió Alejandro, besando suavemente su frente. Nuestro amor por Elena nunca desaparecerá. Solo se ha transformado en algo nuevo y hermoso, algo que nos permite seguir adelante mientras honramos su memoria. Isabela, que se había escabullido al jardín, se unió a ellos acurrucándose entre los dos. Mamá estaría muy feliz, dijo con convicción, porque ahora todos tenemos más amor en nuestros corazones, no menos. Un suave viento primaveral sopló por el jardín, meciendo las flores y llevando consigo el sonido lejano de una melodía, como si el cielo mismo quisiera confirmar las palabras de la pequeña. Carmen miró a su nueva familia y sonrió, sintiendo una paz profunda en su corazón. El amor, después de todo, no conocía límites ni fronteras. Era capaz de superar el tiempo, la distancia y hasta la misma muerte, transformándose y renovándose como las estaciones. Y en algún lugar, entre las estrellas que brillaban sobre ellos, Elena sonreía, sabiendo que su último deseo se había cumplido. Su familia había encontrado no solo consuelo,